Antes de empezar este episodio, tenemos 2 anuncios súper importantes, así que quédate un ratito. Si diciembre no te da ilusión, si tu cuerpo se tensa de pensar en ciertas mesas, comentarios o silencios, esto es para ti. La lista de espera de nuestro calendario de Adviento para sobrevivir las fiestas ya cerró, pero no te preocupes. Todavía puedes unirte y recibir las herramientas que quedan, que son sencillas y trauma informadas para acompañarte en estas fechas y ayudarte a cuidar tu bienestar. Será solo hasta el 24 de diciembre, así que no tardes mucho en decidir. No tienes que pasar estas fiestas sin apoyo. Aquí estamos contigo. Si quieres recibir una herramienta gratis cada día en tu correo, el enlace está en la descripción. Adivinen qué, ya abrieron las nominaciones de Bien Premios 2025 y nos tienen súper emocionadas. Si nuestro trabajo en Estoy de mi lado y en nuestro podcast Familias Horribles te han ayudado a poner nombre a lo que viviste, a cuestionar lo que te dijeron que era normal, a encontrar herramientas para protegerte y no sentirte sola o solo, hoy puedes nominarnos a mí como Alicia Markowitz en la categoría especialista o coach de salud emocional y mental. Y a Familias Horribles como podcast enfocado al bienestar. Solo dale clic al enlace que está en la descripción. Las nominaciones se cierran este 30 de diciembre. Vota ya y compártelo con todo el que puedas, porque con ustedes podemos llevar este mensaje, esta información mucho más allá y ayudar a tanta gente que lo necesita. Gracias por caminar con nosotras y estamos muy emocionadas por lo que viene. La maternidad realmente me confrontó con una de las heridas más grandes que podía venir cargando. Buscando ese ideal de la buena mamá, me estaba perdiendo más a mí. Me di cuenta que no era la única mujer que se sentía constantemente confrontada. ¡Wow! Esto es impresionante, de verdad que sí. ¿Por qué dices que la forma en que maternas empezó en tu infancia? Nuestra maternidad viene de lo que se formó en nuestra identidad en los primeros años de vida. En la primera infancia, no solamente aprendemos quiénes somos para mamá, sino aprendemos obviamente quiénes somos para el mundo. No subestimen lo sanador que es eso para un hijo. Entre más podamos aceptar los dolores y situaciones que nos han marcado, pues va a ser la forma en la que podamos realmente salir y desvincularnos y romper patrones. Hoy en Familias Horribles vamos a hablar de algo que pocas veces se dice en voz alta, que muchas veces la herida no comienza cuando nos convertimos en madres, sino cuando fuimos hijas. Nuestra invitada de hoy es Fernanda Escalera, psicóloga clínica, neuropsicóloga y especialista en maternidad y crianza consciente, reconocida recientemente con el Premio Nacional de Psicología Perinatal 2025 en México. Es la creadora de Caminando Juntas, un espacio de acompañamiento emocional para madres, y desarrolló un programa de prevención de abuso sexual infantil, abordando las secuelas que deja en la adultez. Su enfoque se centra en acompañar a cada madre a comprender su historia, reconocer sus heridas, carencias y creencias limitantes y reconectar consigo misma para sanar desde su propia esencia. Hoy vamos a hablar con ella sobre la maternidad como espejo de nuestras heridas infantiles, sobre cómo se heredan los patrones de abuso emocional y cómo las heridas no resueltas de la infancia pueden manifestarse en la maternidad. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo Ariana, y hoy, como dijimos, estamos con Fernanda. Bienvenida a Familias Horribles. Estamos súper honradas de tenerte aquí, emocionadas del tema que vamos a hablar, tan importante. Gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Como dicen, es un tema muy importante y gracias por confiar en mí para este episodio. Así es. Este tema es muy importante porque además jamás lo hemos hablado aquí en este podcast. Así que esto va a ser una bomba, esto va a ser buenísimo, porque la mayoría de nuestra comunidad son mujeres. Hay muchas madres, muchas, y muchas que lo van a hacer.
Entonces, vamos a hablar de porque hablar de la maternidad no siempre es fácil. Sobre todo cuando detrás de esa maternidad hay una historia dolorosa, no sanada. Entonces, bueno, aquí vienes para poner todo esto en palabras, comprensión y darles esperanza porque hay muchas mujeres que también están en silencio porque no entienden lo que les está pasando. Así que, ¿por qué no comenzamos con saber qué te inspiró a dedicarte a la maternidad y a la crianza? Bueno, pues algo bien importante que creo es que todas las mamás no llegamos a este rol de maternidad por casualidad. En mi caso, la maternidad realmente me confrontó con una de las heridas más grandes que podía venir cargando y me hizo darme cuenta que buscando ese ideal de la buena mamá, me estaba perdiendo más a mí, que no necesitaba realmente sentirme constantemente con esa necesidad de perfección para poder sanar mis heridas. Y pues en el camino realmente me di cuenta que no era la única mujer que se sentía constantemente confrontada, ¿no? En este rol. Y pues eso es lo que realmente me hizo darme cuenta que sanar mi historia llegó a transformarme realmente como mujer y como madre y pude darle un giro a la forma de criar a mis hijas. Wow, esto es muy impactante lo que acabas de decir porque muchas, incluyéndome a mí, quisimos ser la madre perfecta por miedo a Ujú. repetir, por miedo a hacer daño a nuestros hijos, a fallarles. Y eso se siente muy difícil, es una presión muy grande. Pero antes Ujú. de hablar sobre eso un poquito más a fondo, me gustaría que expliques qué es la maternidad. Bueno, la maternidad realmente es esta cuestión, ese vínculo biológico, psicológico y emocional que vamos a tener con nuestros hijos. Hay mujeres que son madres, pero realmente no maternan, no crían, ¿no? Entonces, la maternidad no solamente viene del vínculo emocional y psicológico, bueno, y biológico de la mujer, sino también es generar esta conciencia para realmente poder sostener, comprender y enseñar desde el amor a los hijos. No sé si respondí tu Sí, pregunta. maravilloso. Entonces la crianza es diferente a maternidad. Sí, lo podríamos Ok. decir que sí, porque la crianza viene desde este vínculo consciente donde la mamá se conoce, repara, comprende también la parte emocional de los hijos, no tiene nada que ver únicamente con esta conexión sanguínea, por así decirlo. La crianza es esta parte donde se integra todo este proceso también de autoconocimiento como mamá y del proceso de llegar a conocer profundamente a los hijos y en esta unión pues se va generando pues justamente el criar, el dar desde el amor esta enseñanza a los hijos. Me recuerda a dos cosas, como de dos extremos. Por un lado, las personas que crecen en familias horribles que se sienten huérfanos realmente porque la madre o el padre no tuvieron todo esto que estás explicando. Y yo creo que tiene mucho sentido por eso las personas que fueron criadas, entre comillas, así, se sienten huérfanos, solos. Em, y luego lo otro ya se me olvidó, No importa, tranquila. pero sí, o sea, tiene mucho sentido porque los sobrevivientes se sienten así. Exacto. Y primera vez que a ti se te olvida algo, aquí la que se le va la Sí. hormona es a mí, porque yo soy que la que tiene menopausia. Está bien, Sí, hijita, bueno. cualquiera se le olvida algo. Claro que sí. Mira, me gustaría llegar, o sea, volver atrás a lo que dijiste de lo de la madre perfecta.
profundicemos un poquito en eso porque de verdad eso crea una ansiedad. Bueno, tú lo viviste. Ujú. ¿Qué podemos hablar sobre eso para que las mamás que están haciendo todo lo posible se están volviendo locas por ser perfectas, están sufriendo, están... Sí, Sí, mira, fíjate que como dicen por ahí, no hay casualidades, ¿no? Que ahorita Ariana como que haya dicho, ay, ¿qué quería decir, ¿no? Porque obviamente cuando estamos en esta parte de la conexión de la maternidad y un poquito tocando como, o sea, enfocándome en esto, eh, las, cuando somos hijas, pues también tocamos fibras sensibles de los dolores emocionales que pueden cargar nuestras mamás. Entonces, al conectar justamente con esta parte donde nuestra mamá pudo haberse sentido tan desprotegida, tan poco criada, ¿no? O sea, que sí tenía una mamá, que puede tener un papá, pero que no hay esta unión de crianza, cuando hablamos de la parte del amor, del afecto, de la conciencia, pues arrastramos dolores, que ahorita vamos a tocar ese tema, arrastramos dolores justamente que pueden traer nuestras mamás por su historia, por su infancia con carga de dolor. Pero justamente cuando hablamos de la perfección, es esa madre que más allá de querer tener todas las cosas bien hechas, viene desde un contexto de no haberse sentido suficientemente buena amada, suficiente buena hija, suficientemente importante, ¿no? Y cuando como hijos no te sientes suficiente porque mamá o papá no protegen o mamá o papá no te voltean a ver o no te atienden, no te cuidan, no te demuestran el amor, y hablando de que los niños, cuando las personas cuando somos niños, el amor es la presencia, el sentirte cuidado, ver a esa mamá o ese papá como un superhéroe que te va a proteger a toda costa. eh, Cuando crecemos, cuando nos volvemos mamás y traemos ese chip en el inconsciente de nunca alcancé ese suficiente, nunca alcancé ser suficientemente buena amada o la razón por la que mamá o papá pudieran quedarse o amarme o protegerme, nuestro cuerpo se va a proteger, ¿no? Va a generar ese mecanismo de defensa y nos va a decir, Fer, ahora que eres mamá, ahora que eres grande, tú sí lo vas a hacer bien. Y por medio de protegerme, busco esa perfección errónea, porque viene desde la herida, de buscar hacer todo correctamente, entre comillas, para que ahora sí me sienta que tengo valor, ¿no? Que soy suficiente buena mamá o que soy suficiente en la casa o como pareja. Y es como esa protección a la herida que venimos cargando. wow, esto es impresionante, de verdad que sí. ¿Por qué dices que la forma en que maternas empezó en tu infancia? ¿Cómo se conecta nuestra historia con tu mamá, con la forma en que cuidamos hoy a nuestros hijos? Fíjate qué importante eso, Ali, porque nuestra infancia, digo, perdóname, nuestra maternidad, a veces creemos que es la respuesta o el producto a cómo estuvimos en el embarazo, cómo nos cuidamos o situaciones que pasaron específicamente en el momento que empieza esta transformación materna. Pero realmente, como vamos a vivir el rol, viene de lo que se formó en nuestra identidad en los primeros años de vida, en esa infancia. Cuando somos niños, en la primera infancia, no solamente aprendemos quiénes somos para mamá, sino aprendemos obviamente quiénes somos para el mundo. Y entonces generamos miedos, insuficiencias, pues una sensación de ser capaz o no, de ser el hijo problema o no, de tener como mucha angustia, mucho miedo, y eso va formando, entre otras cosas, nuestra identidad. Entonces, con esa identidad que vamos a cargar durante todos los años hasta antes de convertirnos en mamá, eh, vamos vamos a abrir la maternidad, no sé si me estoy explicando. Entonces, Sí, la sí, forma en sí. la que fuimos
la forma en la que fuimos tratados en la infancia, con las miradas que tuvimos, las contenciones, ser validadas o Claro. invalidadas, justamente va a ser la que va a detonar esos patrones que se van a activar en el momento de convertirnos en mamá. Es decir, si viví con mucha ansiedad o sentí con mucha insuficiencia o no me sentía capaz de, una vez que me convierto en mamá, ese patrón se vuelve a activar y dice, ah, no, o sea, si yo nunca he sido capaz, ahora lo voy a detonar con ansiedad, a lo mejor en el posparto, con pensamientos catastróficos y voy a decir, yo no soy capaz de proteger a este bebé. Entonces, tiene una relación muy, muy, muy grande. Totalmente directa. Claro, es que cuando eres un niño, es donde aprendes la conexión, es donde sucede el apego, eh, donde aprendes Justamente. a cómo relacionarte y donde aprendes a relacionarte con los demás, con el entorno y contigo misma. Entonces, eso es algo Justo. inconsciente. Entonces, cuando te vuelves madre, todo eso sale allí. Sí, ¿y cómo se Justo. ve eso? O sea, ¿qué pensamientos comunes tienen estas madres al tener el hijo? Eh, ¿Qué patrones salen? No sé, qué situaciones salen a raíz por esto? Sí, justo una de las heridas que más, bueno, las heridas más frecuentes son las que se trabajan en psicología, es abandono, rechazo, humillación, injusticia y, espérame, abandono, injusticia, eh, rechazo creo que era la que me faltaba decir, Sí. Ujú, y justamente son las heridas de la infancia. Entonces, Ujú. conforme vamos cargando nuestra herida principal, a veces me preguntan, Fer, es que yo a veces siento que tengo herida de rechazo y de abandono. Las heridas de la infancia son estas huellas emocionales que cargamos desde niños y podemos tener un poco de cada una. Podemos haber ujú. sentido mucha humillación, cierta traición, pero la principal a lo mejor puede ser el abandono, ¿no? Entonces, dependiendo nuestra herida principal, vamos a estar proyectándola en la maternidad. Por ejemplo, si fui una mujer con herida principal de abandono, en estas heridas o en estas conductas comunes que podemos llegar a tener, es cuando el hijo a lo mejor escoge estar con el papá o cuando el hijo no te dice salte de mi cuarto o entonces va a haber diferentes conductas en los hijos que van a proyectar tu herida principal. Eh, sí, Ujú. sí, Ok. sí es lo que me dijiste, ¿verdad, Ari? Ok, entonces, Sí, 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 sí. justamente depende de nuestra herida principal cómo en las conductas de nuestros hijos nos van a detonar. Por eso hay mamás que dicen, ay, no, a mí no me molesta nada que mi hijo llore en la noche porque no me genera esa ansiedad o ese miedo de injusticia que el marido no se para, ¿no? O sea, cero me Mm, preocupa. Pero hay sí, quienes puede ser lo peor que le esté proyectando. Entonces, por eso es tan importante no solamente querer ser mamás, y trabajar conductas del presente, sino creo que la crianza nos va a estar detonando mucho de lo que a lo mejor creemos que es parte de nuestra historia, pero, pero no solamente de una parte porque así es, sino es parte de una historia de dolor que a veces no queremos ver o enfrentar y que la misma claro. crianza nos va a estar proyectando. sí. Claro, sí. Y estoy pensando también que muchas veces, o sea, pensando en nuestra audiencia, ¿no? Que crecieron en una familia probablemente violenta o donde había mucho em, Aban- humillación, que, o sea, que se decían palabras feas, todo tipo de cosas que se ve externamente, se ve muy claro, no Ujú, son cosas sutiles. ujú. Entonces, claro, yo creo que muchas veces, o la mayoría de nuestra audiencia, no sé, tienen a este bebé y obviamente evitan todo tipo de cosas obvias, ¿no? Pegar, esto, llamar nombres, cosas así, pero qué Ujú. cosas sutiles que no nos damos cuenta o a lo mejor entra un poco sobre protección por querer evitar hacer esas cosas, cómo se convierte todo esto en otro patrón que tampoco es sano. Sí, a ver, es que
justamente como lo dices, hay conductas que socialmente sabemos que se están replicando, ¿no? O sea, eh, si la mamá pega, si la mamá grita bien fuerte enfrente de la gente, si la mamá no está al pendiente de los hijos, ¿no? O sea, como que podemos darnos cuenta de ciertas Sí, cuestiones conductuales. Pero al ser esto una cuestión no solamente emocional, sino también de nuestro desarrollo neurológico. O sea, el cerebro tiene traumas, tiene ciertos frenos en el desarrollo, ciertos frenos o parálisis en ciertas partes cuando vivimos cierto trauma. Entonces, justamente cuando hablamos de la parte emocional, es cuando nuestro sistema nervioso literalmente ha vivido tanto tiempo en alerta que está en esta sobrealerta para poder también prevenir a los hijos de que les pase algo. Entonces viene sí, eh, la cuestión de no querer que los hijos vivan tanto, que es la llamada sobreprotección, y entonces incapacita el desarrollo neuroemocional de los hijos, generando una huella de no eres capaz, ¿no? Entonces, en ambas partes, el niño se siente insuficiente, aunque una sea disfrazada de mucho amor y otra sea, pues, reacciones conductuales que duelen. eh, en Sí, una es como estas frases de te pego porque te quiero, ¿no? Entonces sí, ujú, uno justifica que se portó mal, uno justifica que hizo enojar al otro y entonces sí. se hace cargo del golpe. Lo recibí porque lo merezco. sí, Entonces, en la parte emocional pasa mucho así, no puedo tomar decisiones, no soy capaz de poder poner frenos, de poder poner altos, de creer en mi voz, porque al no hacerlo constantemente el niño se incapacita y entonces dice, no sé hacerlo, viene mamá, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ahí saber que cualquiera de los dos panoramas, por más de que el fin no sea lastimar al hijo, sino sean reacciones naturales del mismo trauma o de mismas situaciones que no podemos procesar, es bien importante, por eso voltearnos a ver como madres. sí, Ahí tenía una paciente que me decía, una paciente que después estudió psicología que decía, eh, las mujeres deberían de entrar a una carrera para convertirse en mamá y hasta que no te den tu diploma, estás Sí, apta, sí, ¿no? Y no porque total. seamos Los mejores padres mamás o también. no. No nos Ajá, olvidemos, los no, claro, padres claro. también. No, 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 claro. Sí, sí, Pero sí. por supuesto, solo hablando del Sí. tema. Pero, Sí, 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 sí. pero justamente creemos que ya, ¿no? Ya crecimos, ya nos volvimos mamás, ya queremos mucho a nuestro bebé y ya, como que la historia se borró, todos los sí, temas que nos fueron formando, ¿no? A lo largo de la vida como si no existieran y podemos hacer que se quedaron en China y nos fuimos a vivir a México. Ujú, Pero no, desafortunadamente, pues son patrones bien aprendidos, bien arraigados, que uno no necesariamente hace por dañar cuando ujú. estamos hablando de la crianza, pero que si no nos permitimos observar desde dónde lo estamos haciendo, podemos repetir justamente esas sensaciones de las mismas heridas. Yo siempre digo que las heridas no se transmiten en la misma conducta, sino en la emoción. Entonces puede ser que mamá esté presente porque su mamá nunca estaba y entonces no quiere abandonar a sus hijos, pero es una mamá que está, pero a lo mejor cayó en depresión y entonces no está conectada con los hijos, o es una mamá que está, pero está encerrada en su cuarto todo el tiempo viendo el celular, o sea, realmente las heridas se pueden seguir generando con las nuevas generaciones, aunque creamos que por no hacerlo igual no se pasa. sí. Una cosa que te quería preguntar, porque claro, aquí viene mucha gente y diferentes corrientes, ah, eh, está muy bien eso porque cada quien va a elegir lo que quiere. Y me llama mucho la atención la herida, y me imagino que a la gente quiere entender a qué te refieres con la herida. La herida es trauma, nombrar cada herida es porque a lo mejor el trauma fue más por una situación, por una razón
que por otra. O sea, hay personas que vivieron abandono, hay personas que vivieron todo el tiempo rechazo, que también es una forma de abandono. Hay personas que vivieron, no me acuerdo las demás que nombraste. Es porque eso Sí. prevaleció en su vida, y entonces es una manera de llamarlo herida o es trauma también. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, claro. Fíjate, qué buena pregunta porque luego se quedan justamente dudas. Las heridas de la infancia, cuando lo hablamos desde la parte psicológica, puede venir como de dos ramas, ¿no? Una es la percepción del niño. Hay que acordarnos que cuando somos niños no tenemos esta capacidad de conciencia o de generar como esta realidad real, por así decirlo, de lo que está pasando en nuestras familias. Sí, Y entonces, por medio de la fantasía, hay interpretación del mundo, ¿no? Entonces, una de las partes de las heridas es sentir que mamá se va a trabajar todo el tiempo porque no me quiere, ¿no? O sea, no es necesariamente porque mamá no sí, quiera, sino porque sí, tiene que salir a trabajar. Entonces, en esa interpretación infantil, los niños pueden ir creando percepciones respecto a su sistema familiar que después pues se irán reparando a lo mejor conforme generando conciencia y se van dando cuenta, ah, no, pues es que mamá tenía que trabajar, ¿no? Pero por otro lado sí, también están las heridas que vienen del trauma vivido, ¿ok? Que vienen de estas cuestiones que aunque uno crece, pues solamente va como reafirmando todo este proceso, que puede ser, obviamente, la humillación no necesariamente es porque te dijeron un día, ay, qué feo te vestiste. O sea, es este exacto, pensamiento recurrente, no de decir malas palabras respecto a nuestro aspecto, o sea, recurrente. eh, Sí, ajá, recurrente, respecto al abandono, no necesariamente es que no esté, sino cuando está y necesito que me protejan, no están. El total. rechazo es cuando pido ayuda, no están al pendiente de mí. O sea, puede ser como de una forma, o sea, se los quiero explicar así para que a ver si logro como darme a entender. Las heridas sí son huecos emocionales que se van quedando en la parte emocional, en la psique del niño conforme va creciendo, pero Sí. cada vez se pueden ir haciendo más profundo, ¿no? Y entonces cuando Mm, hablo de alguna en particular, es que posiblemente en casa, obviamente todas van detonando porque puede haber injusticias, humillación por esa mamá que ofende, puede haber rechazo porque cuando la necesité me dijo, sabes que ahorita prefiero estar con Juanito que contigo, pero a lo mejor la del abandono, ¿no? Es más clara porque claro, mamá se da cuenta que a lo mejor está viviendo algún tipo de abuso físico, emocional, sexual por parte de alguna persona y mamá se hace la que no ve, ¿no? Entonces mamá abandona su rol maternal, mamá abandona lo que debe de hacer por proteger al niño y entonces por eso se queda la herida principal. ¿Me logré dar a ya entender? entiendo. Muy interesante la Wow. explicación. De todas maneras, herida Sí. significa trauma. O sea, trauma Sí. es, Sí, perdón, al trauma revés. significa herida. Trauma significa herida, Sí, es una palabra griega. griega, sí. O sea, Viene es de lo una que palabra viene griega, de una sí. palabra griega y significa herida. Sí. Wow, no lo Wow. había escuchado de esa forma No. y tiene mucho sentido. Claro que sí. O sea, es una manera de enfocarlo de otra forma. Ujú. No sé Sí, si Sí, yo. creo justo que de tú otra querías... perspectiva. Ay, Sí. ay, perdón, porque No, no, sigue, justo, sigue. bueno, a lo que yo más me dedico es Sí, justamente a identificar en cada mamá qué herida trae, ¿no? Y no claro. necesariamente porque tengamos que siempre regresar al origen, ¿no? Pero es la forma en la que se interpreta en el mundo ella como adulto y por eso a veces nos cuesta trabajo conectar con este rol maternal, porque también traemos como la identificación de lo que mamá fue o fue incapaz o pudo, ¿no? Es en esta forma como de enseñanza que a veces nos confunde emocionalmente porque no tenemos claro qué es cuidar, qué es Sí. amar, que por más de que en el corazón, por así decirlo, lo sepamos, Mm, conductualmente a veces cuesta mucho trabajo y por eso, dependiendo justamente de estos patrones conductuales o de heridas que venimos cargando, pues
pues llevamos a cabo la crianza. Entonces, digo, Claro. independientemente que sí hay muchas corrientes, a mí se me ha hecho algo muy, muy padre poder trabajar con las mamás, sobre Sí. todo en ciertos desarrollos emocionales, patologías emocionales que pueden cargar, porque a veces soltar el trauma, hablar de la herida, verbalizar eso que vienen reprimiendo, nos da como más fluidez en el desarrollo de la maternidad, ¿no? O cómo vivirla. Muy Wow, me Parece. interesante. encanta. Sí, Sí, muy interesante. sí. Eh, nadie me lo había explicado de esa forma. No, a mí tampoco. Siempre hablamos de trauma y trauma complejo, pero eh, es muy interesante ver cómo es como que te ayuda a entender a la paciente incluso. Ya va, hacia dónde va esto, porque hay esto, hay esto, hay esto, pero yo creo que en mi vida lo que sucedió principalmente viene de esto, porque esto es lo que sucedía. Entonces te da como una guía, como una brújula para saber Sí, dónde porque empezar a trabajar. justamente, Sí, y para que las pacientes también puedan verbalizar, porque, por ejemplo, cuando ha habido eso. situaciones de abuso, Sí, llegan con mucho rencor y mucho odio, muchas sensaciones de ira hacia la figura paterna, ¿no? O hacia esa persona que pudo generar el abuso, ya sea de cualquier índole, ¿no? Y entonces sí, mamá estaba triste y entonces mamá no le decía nada, pero entonces pobrecita de mi mamá. Y en el transcurso de las sesiones nos vamos dando cuenta, trabajando pues los orígenes, que, que trae mucho coraje a mamá, porque mamá nunca defendió, porque mamá no la pudo claro. proteger, porque mamá estaba muy aniñada, porque ella tuvo que crecer Wow. muy rápido, ¿no? Y entonces cuando uno se da cuenta, y no es cuestión de juicio, ¿no? Aquí nadie es perfecto y no es como que vamos a enjuiciar las maternidades Sí. de nuestras mamás, abuelas, etcétera, pero sí es poder verbalizar y darle nombre a esas emociones que están teniendo, ¿no? Que a veces por justificar o por decir el malo fue el papá o no sé, nos está generando como esa ruptura en nuestra maternidad con nuestros hijos, nos hace actuar indiferentes ante ciertos dolores, nos hace actuar carentes de ciertas cuestiones de protección a los hijos y, y a veces identificarlos nos libera, ¿no? Por Wow, supuesto, sí. ponerle nombre a las cosas siempre libera. Sí. En el momento que yo empecé a ponerle nombre a las cosas en mi proceso, a pesar de que siempre vas a transitar un duelo, un dolor, eh, alivia, alivia. Sí. ¿Qué querías Sí. decir? Sí, entonces, ¿qué diferencia hay entre ser una buena madre y ser una madre consciente? Me encanta esa pregunta. Pues justamente lo que les decía, de que la Sí. buena, bueno, la buena madre a veces va en esta cuestión como de la madre perfecta, ¿no? O sea, la buena madre es Ujú. la que generalmente está queriendo tener puro checks o puras palomitas en la suficiencia y entonces eh, al momento de proteger, también se está protegiendo, o sea, también está queriendo eh, seguir manteniendo con vida esa paredcita que no la va a permitir ser vulnerable. Entonces, la buena madre, ¿qué digo? Realmente no creo que exista la buena o la mala madre en el sentido, o sea, obviamente sí en conductas, pero basándonos en esta cuestión, una mujer que Sí, Sí, quiere ser buena madre, sí. no lo hace con ganas de no quererlo ser, ¿no? O sea, Ujú. de que protegerse más allá que a los hijos, pero la buena madre va mucho más allá de no querer derribar esta vulnerabilidad o va a querer como que no se caigan los escaloncitos sí, de que lo está haciendo bien y la madre Sí, consciente o la madre sana, pues se da cuenta que hay errores, que podemos reparar, sí, que podemos conectar con diferentes emociones, que podemos conectar con nuestros hijos en diferentes escenarios, que ser una sí, buena madre no es la que el hijo no hace berrinche, ¿no? Ujú.
porque a veces la buena madre es, ay, el hijo está perfecto y no se berrinche y se porta bien, y entonces eso nos da como un poder de buena madre, entre comillas, y la madre consciente es esta que puede contener el berrinche, que puede contener en momentos incómodos, que puede escucharse, que le da más validez como a la parte emocional, ¿no? Al contexto real del rol, que es Sí. cuidar. Y me imagino que esa madre que estás describiendo ahorita consciente, que puede tener una reacción, puede cometer un error, puede lo que sea, eh, también sabe identificarlo, no maltratarse y reparar. O Justamente. sea, me refiero a maltratarse con que caes en pensamientos intrusivos, en culpa, en ansiedad, o sea, tiene la capacidad de volver a su centro, reflexionar, lo que sea, tomar decisiones y reparar, ¿no? Justamente. O sea, la buena madre no te hace ser la madre consciente no te hace ser un robot que ya nunca más vas a explotar, ni a sentir rabia, ni a querer llorar, ni a sentirte cansada, ¿no? O sea, es justamente saber qué cosas me pueden detonar con mayor facilidad, trabajar en eso, y si llega a pasar que tenemos un detonante porque o sea, sanar nuestras heridas o conocer nuestros traumas no los borran, nada más nos hacen más Sí, conscientes de ellos. sí, Entonces, va a haber siempre un botoncito que esté latente, Sí. ¿no? Que esté latente a, si pasan situaciones, pues lo van a activar, pero entre más conciencia tengamos, pues más rápido podemos regresar a desapretarlo, ¿no? Y sí, poder conectar. Si no estamos conscientes, el botón se queda pegado y no solamente actuamos desde esa herida, sino pues obviamente vamos generando nuevas, ¿no? sí, 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 sí. sí, wow. Mira, estoy pensando con todo esto que no nada más todo lo que viene de la crianza, lo que se detona cuando tenemos un hijo. Yo no soy madre, pero Eres hija de una soy hija. madre loca. No. Madre que ha tenido de todo. O sea, lo digo como hija, ¿no? Eh, También hay toda otra parte que es la presión social que tienen las Ay, madres, sí, por favor. porque o sea, yo no lo he experimentado, pero yo sé que en el momento que tienes un bebé, se espera tanto de ti y eso tiene que ser horrible. Se Sí. tiene que sentir realmente horrible, pero a la vez no tienes derecho a decir que se siente horrible, porque tienes que ser Ujú, la madre perfecta en los ujú. ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, Sí, total. explícanos un poco cómo afecta toda esta presión eh, Fíjate, con todo lo que estamos hablando, sí. sí, justamente esta sobrecarga que no solamente es mental de lo que debo de hacer por mí o por mi familia, sino, o sea, por mis hijos, pues, sino Sí, esta sobrecarga de las expectativas sociales, sí. pues imagínate, cuando nace un bebé, nuestro cerebro se pone en un modo alerta, naturalmente, porque Total. la madre tiene que estar en alerta para escuchar al bebé cuando llora, saber si necesita algo, nos ponen alerta de nuestros sentidos porque si vamos a comer un camarón y huele feo, pues nos podemos intoxicar y entonces Mm, si estamos lactando, o sea, nos pone todo nuestro sistema en alerta para protegernos y proteger a nuestro bebé. Y esto pasa obviamente desde el embarazo, para poder mantenernos como a salvo, ¿no? En este plan Ujú, sí. ujú, muy, claro. muy, muy de guerrera. Mm, Entonces, si mi sistema se pone en hipervigilancia, está en hiperalerta, y al mismo tiempo ya lo traigo sobreestimulado porque soy una persona con mucha ansiedad social, soy una persona que cree que siempre le van a pasar cosas malas, soy una persona que no se sabe suficiente, y etcétera, ¿no? Le podemos ir sumando, pues sí. obviamente esto ya se incrementa dentro de un cerebro hiperalertado Wow. constantemente. No. Una bomba. Entonces, la carga mental, sí, la carga mental, eh,
nos va a hacer explotar, ¿no? O sea, en términos emocionales. Entonces, ¿cómo Sí, sí, afecta? Que va afectando porque cada vez que el cerebro, vamos a ponerlo así, se regula en los momentos de descanso de la mamá o en los momentos que el bebé está tranquilo o los momentos que a lo mejor mamá no detona naturalmente en esa hiperalerta, no hay una tranquilidad, pues no hay un estado de regulación total porque está el otro, o sea, está esta parte que ya veníamos cargando de hiperalerta, ¿no? Entonces Sí, nos dice, bueno, el bebé está dormido, pero tengo que atender a los invitados, tengo que verme claro. bien, mi cuerpo tiene que regresar a un estado físico que sea aceptable, tengo que preparar la comida, tengo que hacer cosas. Y esto, digo, no sé si esto se vaya a ver en video, pero bueno, sí, Sí, esta sí, sí, parte que les quiero sí. decir, justamente esto que venimos cargando, es lo que muchas veces nos hace llegar a tener em, detonantes emocionales como ansiedad, como pensamientos catastróficos, o sea, no tanto la maternidad, no tanto el wow, haber sido mamá y tener que alimentar al bebé, sino todo lo que no nos permite regular nuestro estado de hiperalerta por lo que venimos cargando, ¿no? Entonces, justo sí, la presión social ataca y nos sentimos con mayor necesidad de responsiva, ¿no? A social, de darle a la gente lo que sí, necesita, cuando nuestro estado de alerta es grande, porque si no hemos tenido tanto trauma o tanta necesidad de ser suficientes, pues esto no está tan latente, pues, en la maternidad y podemos claro, Exacto. tener como mayores momentos de calma al momento de convertirnos en mamá, lo que nos puede como ayudar a mantenernos en equilibrio. Sí, sí, wow, qué qué interesante. fuerte. Esa alerta como mamá Ujú. se, se va algún día porque yo todavía la tengo. Tú tienes hija chiquita, me imagino que estás Sí, muy alerta. sí, Pero esta sí. señora, porque ya es casi una señora, tiene 26 años, es psicóloga y está casada y de todo, y trabajamos y no sé qué, a mí que no le pique ni un mosquito. Yo estoy alerta. Eso no se Sí, quita. Sí, Buenas noticias. sí. Buenas noticias. Fíjate, Sí, fíjate, podemos aprender con herramientas em, conductuales a sostenernos en esos momentos de mucha alerta, ¿no? Porque em, sí es verdad que como madres, la mayoría de las madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos hoy y sí. queremos que estén sanos, que estén bien, ¿no? Y entonces, pues eso nos lleva a estar activados de con quiénes están, dónde están, quién los está cuidando cuando no están con mamá, qué les pasa. Y eso es una cuestión que viene mucho también, obviamente, de ese estado de alerta igual a amor, ¿no? De querer su protección. Pero Claro, sí las cuestiones conductuales, el trabajar con herramientas específicas, dependiendo de lo que necesite cada persona, esa ansiedad que puede detonar, eh, mientras más lo trabajemos, podemos regular esta parte mental y emocional de decir, bueno, a ver, fue un piquete de un mosquito, no fue una víbora, ¿no? Entonces podemos regresar sí, a sí. nuestra esencia Claro, y, claro, y, claro. y podemos ir soltando. Entonces, sí es importante, digo, creo que es bien padre decir esto porque a veces creemos que ser mamá es un sacrificio total donde nunca vuelves a conectar con estados emocionales positivos, donde solamente tienes que estar alterada, frustrada, sacrificada, y creo que no, creo que mucho de lo que vemos en la maternidad es nuestra propia historia y la historia de nuestras mamás, nuestra historia de no sentir que podemos conectar con algo positivo. Fíjate, te voy a hacer un paréntesis aquí. Tenía una paciente sí, que venía de mucha historia de abuso físico y emocional y sentía mucha desprotección de parte de su mamá. Su mamá siempre estaba triste, llorando o enojada, ¿no? Papá con conductas bueno, con alcoholismo, con conductas muy agresivas cada vez que bebía. Sí, Y cuando ella se vuelve mamá, me decía, es que Fer,
estoy aquí porque creo que nunca voy a poder ser una mamá que disfrute la maternidad, ¿no? Que disfrute a su hijo, que siempre me Ay, estoy quejando. Alex, Me acuerdo de mi mamá y me sí. acuerdo que me estoy convirtiendo en la versión de mi mamá, esa persona que siempre se queja, que Ay, reclama, que echa culpas. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, lo que voy es que a veces creemos por nuestra propia historia que es un rol incapaz de disfrutarse, incapaz de vincularnos desde una parte muy sana, pero cuando empezamos a hacer como retroalimentación en nuestra ujú, historia y sí, rompemos patrones, nos permitimos realmente vincularnos pues desde un lugar nuevo, que a veces somos nosotros las principales en poner como ataduras porque nos da miedo, ¿no? Vincularnos desde un lugar sano, porque venimos de relaciones tan tóxicas que nos da miedo realmente romper ese patrón y empezar a relacionarnos desde un lugar más sano, pero cuando lo sí, rompemos, pues nos permitimos vincularnos desde un lugar, sí con crisis, totalmente. pero sí, desde un lugar más sano. Sí, vale la pena. y nunca es Vale tarde. la Tú, pena. Y aquí nunca es tenemos, tarde. aquí tenemos una Sí. historia que lo pueden ver nuestra historia pueden verla en los episodios 37 y 38. Te lo recomiendo, Fer, porque Sí. acabas de describir, bueno, algo muy parecido a lo que vivimos Ariana y yo, bueno, y mis otros dos hijos, no los voy a, lo que pasa es que no están aquí, pero tengo dos Sí. varones, Ajá. eh, pero claro, yo vengo de una crianza, una familia horrible, por eso se llama así, Ujú. de donde viví Ajá. muchas cosas. Y claro, cuando yo me hice madre, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe todas las cosas que se dispararon allí? Sé que se dispararon. Yo hice lo mejor que pude, pero llegó un momento en que esos traumas ya se filtraban de una manera muy eh, bueno, ya se filtraban que hice daño a mis hijos. Eh, Ujú. y en el momento que tuve la capacidad de darme cuenta, porque yo estaba en terapia, sí duele. Pero es que yo creo que es importante lo que yo quiero decir Sí. acá como mamá sobreviviente, para todas esas mamás, con todo lo que tú esa sabiduría que nos estás compartiendo. Eh, Cuando yo me di cuenta, aquí hay algo que reparar. Y lo que me ayudó fue, para darles como algo de esperanza, es que no tenerle miedo, que es muy fácil decirlo, a haber cometido los errores que hayas cometido. Que sí, Ujú. los cometiste, ya no puedes, o sea, ya se cometieron. No tenerle tanto miedo a eso, sino poner toda la energía y todo el foco en reparar. Y todo ese dolor y todo ese esfuerzo y toda esa responsabilidad y compromiso que tienes que asumir para lograr esos cambios y esa reparación valen la pena. Totalmente. Porque mira, Totalmente, sí. Y desde el lado de exacto, hija, o sea, lo que puedo decir es que después de haber, como hija, después de haber vivido momentos muy duros que crearon mucha rabia, mucha frustración, falta de, no sé, de confianza, bueno, se rompen muchas cosas. En el momento que ella por fin se dio cuenta y empezó a tomar responsabilidad y a reparar, no subestimen lo sanador que es eso para un hijo. Claro, con eso no quiero decir que es algo mágico tener una conversación y ya desde ahí todo es y que perfecto o lo que sea, sí lleva su tiempo porque a veces bueno, todo tiene su proceso, pero aunque la reacción no sea como tal, es súper sanador ese tipo de conversaciones y poder
continuar de una manera amable como hemos logrado, que ya lo hemos hablado. Eso Vale la Fíjate, pena. vale. fíjate, Sí, 100% vale la pena. Yo aquí, escuchándolas, digo, y un poquito sí. relacionándolo con terapias que he llevado, eh, fíjate, qué importante saber que como mamás tenemos algo enorme, aparte del amor y la crianza de nuestros hijos, que es una responsabilidad. Y la responsabilidad del adulto que fue dañado, ¿no? Digo, independientemente que no hayas tenido una situación de abusos grandes, pero creo que es bien Ujú, importante marcarlo que hay historias que duelen y van a doler posiblemente toda la vida. Hay ujú. historias en las que el por qué va a estar cuestionando la mente del adulto que creció, de esa hija que creció, en por qué me tocó esta familia, o por qué mi mamá fue así, o por qué viví esta situación. Sí. Pero cuando nos hacemos cargo de la vida adulta y salimos de ese rencor o de ese victimismo que nos hace seguir culpando nuestra infancia o nuestra historia y hacemos las paces con la responsabilidad del adulto, sé que suena muy fácil decirlo, pero cuando trabajas en esa responsabilidad de ahora está en mis manos la vida de mi hija o de mi hijo, y independientemente de mi pasado, eh, nos hacen muy grandiosas. Realmente Ujú. nos hace enfrentarnos a esa parte que, que, que como mujeres, o sea, es que la maternidad es el todo, o sea, la vida de nuestros hijos depende 100% de nuestra salud mental, y no Sí. podemos tener salud mental si no nos hacemos responsables, ¿no? Mm, Del cargo que estamos ocupando, que es la maternidad. Y creo que como hija, nos sana mucho, no solamente el darnos cuenta que mamá, pues, pidió disculpas o se dio cuenta que se equivocó. Creo que es algo mucho más profundo, o sea, cuando como hija te Total. das cuenta que esa mujer esa madre te está viendo, está conectando con tu sí. dolor, está conectando con lo que pasó. Justamente trabajamos de lo que estábamos platicando, la suficiencia. Soy importante, valgo para ella, me va a Ujú. proteger. Y entonces reparar no solamente es desde, ok, te perdono mamá y voy a trabajar en el perdón, sino qué herramientas tan poderosas te da como hija decir, o sea, siempre sí valgo, ¿no? Hasta te pones como el Sí. saco, y siempre sí soy importante para ella. Y cuando tú te empiezas a llenar de satisfacción y de suficiencia, pues creo que el proceso de sanar pues es más profundo, más bonito. Total. Total, 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 Sí, sí, total. sí. Sí, y es importante también, bueno, porque los niños aprenden por modelo, ¿no? Porque por lo que ven a su Justo. alrededor. Entonces, si ven a su mamá que comete un error y no pasa nada, toma responsabilidad, toma acción para cambiarlo en el futuro, esto repara, eso les estás enseñando cómo tratar a las otras personas también. O sea, ¿no? Justamente. Entonces estás modelando algo que es lo que necesitamos más de eso en la sociedad, ¿no? Justamente, y ¿sabes qué? Fuera de esta, de esto, acabas de Sí. decir algo súper importante para las mamás que desde el otro lado, a lo mejor y no Mm. entienden qué está pasando en ciertas conductas con los hijos, porque esto que los hijos tenemos la memoria, digo, la neurona espejo con nuestras mamás, ¿no? Sí, Donde sí. veo que mi mamá repara, veo que mi mamá pues está cada día más contenta, veo que cada vez se procura más, pues claro que es padrísimo, pero Ujú. por el otro lado está esta cuestión donde no sé qué pasa, pero yo siento que mi mamá todo el tiempo está angustiada, está en alerta, como que trae un sentimiento de que algo malo va a pasar, y entonces me hago cargo también de esas emociones, y luego son hijos de madres que vivieron mucho abuso, vuelvo a lo mismo, físico, sexual o Sí. emocional, donde son mujeres que están en hiperalerta y llegan a consulta con mi hijo, es inmensamente demandante, no se separa de mí, está en alerta todo el Mm. tiempo, tiene miedos, no sé qué le Mm, pasa, ¿no? Y creemos que es propio del niño, y no nos damos cuenta que también transmitimos a nuestros hijos situaciones emocionales que no les corresponde, pero que están copiando porque por lo menos hasta
hasta donde sabemos, los hijos, cuando están muy chiquitos, aprenden a Sí, regularse y aprenden a conocer las emociones de lo que ven en mamá, ¿no? Entonces, esto es claro, bien importante. súper, Sí, claro, claro. Quiero recordarles a la audiencia que estamos hablando de la maternidad, no estamos hablando de madres narcisistas, psicópatas, tóxica, sí, abusivas. sí, Acuérdense que también independientemente del diagnóstico, siempre decimos que nos enfocamos en la persona que sufre. Estamos hablando hoy de la maternidad, sí. ¿ok? Porque Ujú. lo tengo que decir, Fer, porque en nuestra comunidad hay muchas personas que Han vivido han de todo en vivido sus casas, madres sí. narcisistas, madres psicópatas, cosas muy, muy duras, donde la madre no tiene ningún interés de reparar y sabe muy bien lo que está haciendo. No estamos hablando de esas mamás hoy, Sí. ¿ok? Bueno, Sí. Había que Sí. decirlo hace Qué bueno. 50 porque es que minutos, quiero pero sí. validar a todo el Sí. mundo. Aquí validamos a todos. Sí. Sí, Sí. Pero qué importante porque, em, digo, obviamente tener una madre que lastima, ¿no? Cuando mamá lastima, creo que es de las heridas más fuertes que podemos cargar, pero justo creo que el capítulo de hoy da esperanza a esas mujeres que se convierten en mamás, aunque la mamá de esta nueva mamá haya sido tan narcisista o, bueno, haya tenido diferentes patologías emocionales, que siempre hay esta salida y justo hablando de la responsabilidad emocional, la responsabilidad sí. conductual, podemos darnos un giro y no es perdonar y no es olvidar y no, es la responsabilidad de quién soy yo hoy para lo que voy a dar, ofrecer, ¿no? A mis hijos. Entonces, Exacto. Me siempre se puede encantó mientras uno quiera. eso. Eso nos encantó. Estamos Sí. alineadas en eso. Eso me encantó mucho. Gracias, Sí, Fernanda. Eso era muy importante escucharlo. De verdad que sí. sí. Bueno, Entonces, ajá. no sé si No, dale, que... dale. em, entonces, ¿cómo se ve una maternidad desde esta reparación? O sea, porque yo creo que probablemente muchas madres que nos estén viendo se están preguntando, ok, ahora ya me estoy dando cuenta que tengo estas heridas, que estoy haciendo algo que no está bien. Que no pasa O sea, nada, que me dé cuenta que no soy un sí, monstruo por haber cometido errores. o sea, que cómo hago esta siguiente vez que algo me detone, porque es inevitable que algo te detone. ¿Qué pasos pueden tomar para empezar a maternar de una manera más amable para todos, para ellas también incluso? Fíjate, creo que aquí quisiéramos saber que en la farmacia venden la pastilla mágica, pero Sí, no. No. No es así de sencillo. Ay, qué bueno eso que Que, dijiste. quisiéramos, Sí. pero justamente cuando hablamos de la responsabilidad y del sanar, pues tenemos que reconfigurar nuevamente nuestra mente, ¿no? Y que lleva un proceso. Total. Entonces, tengo que aprender a trabajar con toda esta, aprovechar que nuestro cerebro tiene esta parte de la neuroplasticidad y que podemos regenerar nuevas conexiones y que podemos Sí, transformarlo y resignificar todo, pues tenemos que hacer nuevos hábitos mentales. Entonces, total. tenemos que aprender con partes conductuales a como quién soy. Primero tengo que redefinir quién soy, cómo me hablo, qué hago por mí, cómo veo el mundo, qué tanto he dejado la queja y la victimización y empiezo a agradecer, qué tanto comienzo a tener como esto, pues ya puede ser terapia, grupos de autoayuda, lugares donde pueda sacar todo lo que traigo emocionalmente y pueda generar nuevos vínculos sanos, ¿no? Con la gente que está a mi alrededor. Eh, Sí, mm, es un proceso, no tiene que ser inmensamente largo, pero sí es un proceso de mucho compromiso para generar nuevos hábitos con mamá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo sé lo que me altera, pues voy a empezar a prevenirlo. O sea, si yo sé que mi hijo a las 7 de la noche se va a poner como un Hulk porque no se quiere bañar y entonces yo le voy a acabar gritando y pues entonces me voy a poner, entonces voy a anteponer y lo voy a bañar a las 5 y a las 6 y luego le leo cuento, o sea, no sé, voy a tener responsabilidad en todo esto y claro. voy a dejar a un lado que los hijos sean los responsables de las emociones de los papás, que eso todo. pasa mucho, Mm, ¿no? Oh, Entonces, justo, demasiado. justo empiezo
Sí, empiezo a darme cuenta que mamá es responsable de la batuta de ese barco que está manejando, por un lado. Por otro, dejo de sentir tan intenso. O sea, si el papá dijo que llegaba a las 8 y son 8:15 y no llega, a lo mejor ya no siento esa angustia en el pecho, ya no tengo esos celos que seguramente me engañan, ya no tengo esa traición de que no llegó Ay, en el no. momento que llega, o sea, ¿no? O sea, como que empiezo a fluir más con mayor habilidad mental en el sentido de que, bueno, puede haber tráfico, bueno, o sea, ya empiezo a poder ver los escenarios con mayor claridad en el proceso en el que estoy sanando, que me lleva a vincularme mejor conmigo y con las demás personas. Pero si sigo sintiendo muy intenso esos miedos, esa rabia, esa traición, o sea, me estoy dando cuenta que las emociones se siguen abriendo desde ese origen, ¿no? Sí, sí, ay Dios. Bueno, mira, ya yo, es que no, de verdad que no es una pastilla. Para nada de estos Sí, procesos, los procesos de sanación de cualquier índole, sea la justo. maternidad, sea por un abuso, sea por esto, por lo otro, no existe esa pastilla mágica que tú acabas de mencionar y eso es muy importante saberlo porque se ofrecen muchas pastillas mágicas hoy en día en las redes. No, esto es amarrarse los cinturones, Justo. comprometerse, pero desde un lugar de autocompasión, de paciencia, de autoamor, porque es así el proceso. O sea, el camino no es lineal. Entonces un día vas a estar aquí, otro día vas a estar allá, otro día vas a estar... Y eso no quiere decir que retrocediste, sino que es la naturaleza del proceso. Pero vale la pena, lo vuelvo a decir. Y Sí, esto que sí. acabas de decir, Ali, creo que es inmenso y súper poderoso porque, a ver, los seres humanos somos cíclicos. A ver, las mujeres tenemos un ciclo cada 28 días y tenemos en el ciclo hormonas, Sí. neurotransmisores, emociones que nos van a llevar a conducirnos. La vida es cíclica, ¿no? Entonces, sanar también lo es. Ahora, a veces creemos que he sanado parte de lo que creo que traigo consciente. Y esto lo digo porque muchas pacientes me dicen, es que mi hijo pensé que iba bien, pero desde que cumplió 6 años algo pasó. Y, y no son los terribles dos, y ya en el libro de la crianza dice que a los 6 años ya los hijos no detonan a los papás, pero a los 6 años tú viviste algo que a ti te está detonando y entonces vuelves a entrar en Claro. un retroceso emocional. La crianza nos va a estar detonando constantemente y entre más herramientas vayamos teniendo, pues más fácil vamos a salir de los picos altos o bajos. Entonces, no es que tengamos o sea, si estamos buscando estar en lineal, seguimos buscando una perfección que no existe y nos vamos a sentir ahorcadas en esa maternidad todo el tiempo, va a ser demasiado frustrante y sacrificada todo el tiempo. Si estamos observándonos, nos vamos a dar cuenta que como seres humanos tenemos subes y bajas Sí. y que si aprendemos a controlarlos, bueno, a manejarlos o a identificarlos, pues podemos atravesar este proceso de una forma más Eh, menos caótica. Exacto, más Menos amable, menos caótica. caótica, sí. Y claro, no es una fórmula a los 6,2 ya tal cosa. No, eso varía dependiendo de tu experiencia, de la experiencia de la otra parte de la pareja, dependiendo de que no tengas pareja, de tantas cosas, de dónde vives, de lo que está Claro, sucediendo, tantas cosas. O sea, tantas em, cosas. lo importante es Eso, buscar esas herramientas que te acompañen. justo, justo. Eso me encanta decirlo y luego me siento que me echo ahí bolitas que no debería de echarme, pero realmente Claro que nada está sí. escrito en la maternidad, ¿no? Mm, Y los hijos no tienen por qué cargar con esa necesidad de perfección de las madres, o sea, ellos traen su propia historia, traen su propia dinámica, sus propias necesidades, y cada etapa del desarrollo de nuestros hijos va a ser un reto en la maternidad, que si nos están escuchando alguien que no sea mamá, así como Ari, pues es un reto que tienes que estar dispuesta a correr, claro. ¿no? O sea, la maternidad no solamente es traer bebés al mundo y ya, o sea, es mucho compromiso emocional, mucho.
y tenemos que estar dispuestas a Sí. hacer ese refugio para nuestros hijos, ¿no? Y mira qué maravilla que las personas que tengan planeado tener hijos algún día puedan escuchar esta información y que sea como una inspiración y una motivación para seguir ahondando en el tema, para buscar a Fer y pedir citas con ella, hacer sus talleres. Todo eso lo vamos a tener en la descripción. Vamos a seguir un poquito más. A ver, ¿qué querías preguntar? De todo. Es que yo honestamente estoy absorbiendo, lo que estoy haciendo es absorber toda esta información justo por lo que acabo de decir, porque no soy madre todavía y si lo fuese algún día, pues obviamente estoy como coleccionando todo esto así como perlitas en una bolsa para Sí. ayudarme en mi proceso y hacer lo mejor posible. ¿Crees que una madre puede amar y a la vez dañar sin quererlo? Bueno, sí, eso, ¿no? Eso es lo que hemos estado hablando. Yo herí mucho, yo que Sí, amaba justo. mucho a mis hijos y los herí al mismo tiempo, hasta que me di cuenta porque ellos me sentaron a mí, mamá, esto está pasando, porque ellos eran adolescentes, imagínate, fue ahí. Sí, sí. Casi me Bueno, a lo mejor es muero. justo lo que ella estaba explicando, lo de Sí, que ciertas etapas no ¿viste? detonan. No fue a los 6 años, Puede ser. fue a los 13, Sí, 12. sí. Claro, nos van a estar detonando. Y como dijiste, Ali, creo que es algo de lo más difícil o doloroso de reconocer, porque, o sea, cuando lo estamos trabajando, no era el fin, ¿no? No era el fin dañar, pero como dijiste, es inmensamente liberador y porque lo aceptas, porque lo reparas y porque te estás permitiendo amar de una forma, pues obviamente más sana y de una forma distinta. Y como dijo Ari, pues te da la oportunidad de observarte distinto, ¿no? O sea, de sentirte diferente ante esa reparación. Pero sí, y aquí algo que creo que es importante mencionar también, fuera de solo la maternidad como tal, el papel que a veces, bueno, no a veces, siempre juega la pareja, ¿no? Porque llegan a terapia y me dicen, es que yo sí quiero y quiero hacer una crianza más consciente y quiero sanar, pero justamente se enamoraron entre sus heridas de una persona súper narcisista que todo el tiempo las está ofendiendo, que todo el tiempo las está controlando. Entonces la crianza como tal, pues se vuelve difícil porque quiero dar mi mejor versión, pero mi mejor versión se está rompiendo constantemente en la relación de pareja. Entonces, no me gusta romantizar como la maternidad en este caso, de que solo depende del amor que una madre pueda traerle a sus hijos, pero creo que sí es bien importante saber que es difícil el proceso cuando estamos constantemente manteniendo heridas o vínculos tóxicos con personas que siguen pues abriendo Sí. o excavando esa parte de nuestras heridas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Una cosa que quería agregar sobre cuando ya te das cuenta del error y empiezas a reparar, invito a esas madres em, es un momento muy vulnerable y Ujú, mucha humildad, mucha validación hacia tu hijo, cero justificación, escucha activa. ujú. Ahí lo importante, lo más importante, porque tú estás reparando, es tu hijo o tu hija en ese momento. Entonces, eso Ujú, toca. Sí, y con lo que estabas diciendo de la pareja, honestamente, yo creo que eso podría ser un episodio entero de Entero. cómo las personas a nuestro alrededor afecta la maternidad. Sí. sí. Entonces, bueno, hay La que buscar otra pareja, fecha para hacer el cómo lidiar, segundo. o sea, cómo lidiar con eso. Y yo creo que sería lindo dejar a la audiencia con lo que explicaste aquí para que puedan hacer preguntas sobre eso
con este contexto y no sé, bueno, después lo hablamos, pero podríamos hacer un episodio más sobre las preguntas que tengan y en el contexto de que probablemente muchas de las personas tienen una pareja tóxica o lo que sea, Qué difícil. cómo la familia se mete en la crianza de los hijos, hay de todo. Te tocará de todo en tu consulta, me imagino. Sí. Sí, claro, y digo, encantada de poderlo platicar acá después en otro episodio, pero fíjense, es bien importante porque algo de lo que yo me di cuenta mientras sanaba y mientras he estado en todo este proceso es que la maternidad, pues obviamente te detona entre más sola te sientes. Y a veces puedes estar con mucha familia alrededor, pero activando esta parte de la soledad de insuficiencia, de invalidación, de críticas constantes, ¿no? Entonces, qué difícil llega a ser, y este tema a mí pues me gusta compartirlo mucho porque a veces como mamá tienes conciencia de que puedes estar lastimando a tu hijo o a tu hija, de que la situación no es la más conveniente, pero tus propios miedos, tus propias heridas te paralizan. Entonces, mamá Ay, no sí. protege, aunque esté consciente. No solamente es hacerte cargo de ti en el sentido de generar conciencia de tus heridas y no solamente es generar conciencia de cómo estás maternando, ¿no? O sea, es qué está pasando más allá de cuando, o sea, porque no se trata solo de ir reparando, ay, mi amor, vi que papá Claro. te lastimó, o vi que pasó esto y perdón, ¿no? O sea, es realmente hacer reparaciones reales que Sí, lleven de la mano cambios conductuales reales, porque en estos miedos familiares, en estas lealtades muchas veces familiares, sí. mamá sabe los contextos de forma muy real, muy consciente, pero mamá sigue sin proteger, porque sus propios miedos, porque sus propios heridas no le permiten salir por completo de esos vínculos tóxicos, ¿no? Entonces, Wow. por eso es tan importante conocernos y abrazar el proceso como mamá y darte cuenta que a lo mejor salir o romper ciertos vínculos tóxicos va a doler mucho, van a ser grandes o pequeños duelos emocionales porque te has identificado mucho relacionándote con esas personas que te han lastimado y porque has aceptar que esas personas que tú quieres te han lastimado también. Sí. Entonces, Sí. sí es un proceso muy profundo de ir rompiendo relaciones para cada vez reconstruirte en todos los sentidos. O sea, em, pero tenemos que empezar como Sí. por el punto A, B y C, pero Sí. Sí. sí, justamente es darte cuenta que si sigues en una relación tóxica o en un contexto tóxico, pues va a No ser se puede sanar. más Muy difícil. complicado salir, sí. Sí, 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 sí. Wow, Sí. esto, Qué impactante este episodio, qué sanador. sí. Muchas gracias por compartir toda tu sabiduría, tu experiencia con tus clientas, la tuya propia. Sí. Wow. Wow, estoy como... Sí. Sí, bueno, porque claro, nos toca muy directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra experiencia, todo lo que has hablado, porque hemos vivido muchas cosas como madre e hija, ¿ves? Claro. Y es muy reconfortante también, por eso les digo que continúen. Una cosita más brevemente antes de irnos, ¿qué le dirías a esa mujer que siente miedo de ver su historia porque teme, no sé, sufrir ¿Qué le como diría a madre? esa mujer? A esa A madre, esa pues, mujer, que siente miedo de ver su historia, como tener esa aceptación radical de lo que está viviendo en su entorno, en su sí, maternidad. Em, a esa madre pues o a una que va a ser madre. sí, que validen, ¿no? Que validen ese miedo, que muchas veces nos une el miedo o el pensamiento tóxico a nosotras mismas, porque es la forma en la que aprendimos a identificarnos con las personas que amamos. Y muchas veces el romper esa creencia, esa falsa identidad sobre nosotras mismas,
pues nos hace sentir que no vamos a tener un suelo o Sí. nos vamos a sentir no pertenecientes, pero que justamente entre más nos podamos abrazar, entre más podamos aceptar los dolores y situaciones que nos han marcado, pues va a ser la forma en la que podamos realmente salir y desvincularnos y romper patrones, que obviamente duele, que habla mucho de mucha valentía en quienes se están atreviendo, que abracen esa valentía, que pues realmente uno no escoge la historia donde nace, ni con los padres que llegan, pero sí podemos escoger desde la vida adulta la historia que podemos diseñar y entonces con esa valentía podemos acercarnos a la vida que estamos buscando, ¿no? Sí, sí, qué lindo, Fer. Bueno, yo creo que esto nos queda pendiente un segundo episodio para tratar el otro Lo tema que platicamos, sí. sí lo Soy platicamos. feliz. Ha sido de verdad un honor tenerte aquí, un verdadero honor. Gracias por tu paciencia, porque sé que nos costó llegar hasta aquí, qué locura, pero lo logramos. Gracias Lo a todos logramos. ustedes, a toda la comunidad de FER, a toda la comunidad nuestra, por siempre acompañarnos. Por favor, den like, compartan, comenten. Uno nunca sabe si esta información le puede llegar a alguien que la está necesitando muchísimo. Puedes ayudar tanto con que ayudes a una sola persona. Esto ya, imagínate. Fer tiene también algo, tú creaste Caminando Juntas. Sí, cuéntanos un poquito de tus proyectos y dónde te puede encontrar la gente. Ay, sí, bueno, yo tengo un blog en Instagram que se llama ferescalera.caminandojuntas. Ahí pueden encontrar información de diferentes temas que creo que podemos presentar las mujeres al convertirnos en mamás. Bueno, ahí mismo también me pueden encontrar para asesorías individuales y justamente en este camino de ir descubriendo muchas situaciones en mamás, pues me di cuenta que muchas de las mamás que llegaban conmigo habían vivido algún tipo de abuso y Sí. creé un programa que se llama Círculo Seguro con Cocolo, que es un programa de prevención al bullying y al abuso sexual en niños, que, bueno, por lo pronto es presencial en México, pero espero llegar cada vez a más lugares para poder ayudar tanto a los papás como a los niños a usar su voz y a poder darles esas herramientas para que cada vez haya menos niños que callen por Sí. miedo. Wow, sí. Por favor, cuenta con nosotros para promover todo eso y difundir ese tipo de programas. Gracias. Todo lo que mencionó Fer aquí va a estar en la descripción. Como siempre, ustedes saben que van a conseguir toda la información, Los enlaces, todo para de las personas que contactarla. entrevistamos. Pero me gustaría que nos tomes en cuenta para difundir, porque eso necesita empuje y ambas somos sobrevivientes y hay que empujar eso. Sí, sí. ¿Okay? Claro, Todo para yo ayudar. se los voy a mandar y gracias por esa ayuda Claro. y lo que necesite. Cada una de las mamás que nos escuche, pues aquí estoy. Perfecto, muchísimas gracias, Fer. No vayas a colgar, porque si cuelgas, entonces no se descarga y ay, ay. Siempre se nos olvida y ya no han oído. Bueno, Lo volvemos a hacer. Gracias. gracias, nos vemos el próximo domingo.